Hola y bienvenidos a este Wellness Club, donde hablaremos de hidratos de carbono y fibra. Parece que hoy en día amas u odias a los hidratos de carbono. En los últimos 3 o 4 años, la tendencia de baja en consumo de hidratos de carbono ha sido disparado a nivel mundial. México no ha sido el caso ante esta disminución, pero sí antes de eso era la tendencia bajo el consumo de grasas. Pero no practicaba nadie esto, solo se sabía. Creemos que es importante comencemos a distinguir entre los dos tipos de hidratos de carbono que existen: complejos y simples. Los complejos contienen más cantidad de fibra. Los simples contienen muy poca cantidad de fibra, pero contienen. Estos últimos es mejor combinarlos en tu alimentación, así como moderarlos en su consumo, por el impacto que pueden tener en la glucosa en sangre. Los hidratos de carbono complejo que contienen fibra están repletos de micronutrientes, además de la fibra, que son necesarios para el correcto funcionamiento del organismo. Hoy aprenderás más sobre los hidratos de carbono complejos, simples y la fibra. Recapitulemos cómo funcionan los macronutrientes. ¿Recuerdas el molino de viento, que era una analogía de cómo funcionan los macros y micronutrientes en nuestro cuerpo? Pues hoy vamos a profundizar en el macronutrimento hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, junto con las proteínas y las grasas, son los macronutrientes que nos proporcionan energía, calorías. Los hidratos de carbono y proteínas nos dan 4 kilocalorías por gramo y la grasa te da más del doble, 9 kilocalorías por gramo. En resumen, un molino de viento genera energía potente y sostenible porque la estructura del molino de viento con las alas y el centro lo hará funcionar y producir energía. Las alas son los macronutrientes y el centro son los micronutrientes. Uno no puede trabajar sin el otro. Para que nuestro cuerpo funcione correctamente necesitamos tanto macros como micronutrientes. Los hidratos de carbono pueden suministrar energía a todas las células de nuestro cuerpo, incluidas las células cerebrales y los glóbulos rojos. Ni las grasas ni las proteínas pueden hacer eso. Es por eso que los hidratos de carbono son una buena fuente de energía para el cuerpo, pero no la única. Volvamos al principio de cómo se forman los hidratos de carbono. Estos se forman en las plantas a través de la fotosíntesis, donde el agua y el dióxido de carbono se convierten en hidratos de carbono utilizando la luz solar como fuente de energía. Los hidratos de carbono se pueden clasificar de diferentes maneras. Químicamente, que se pueden clasificar en 4 subcategorías diferentes dependiendo de cuántas unidades contengan estos y qué tan compleja es la molécula. Empecemos por monosacáridos, 1 unidad, por ejemplo, la glucosa. Disacáridos, 2 unidades, por ejemplo, la lactosa es el azúcar de la leche, la sacarosa es el azúcar de la mesa. Los oligosacáridos, que son 3 a más o 9 unidades, por ejemplo, los fructooligosacáridos FOS, que se encuentran en los productos Oriflame, o los polisacáridos, que tienen más de 10 unidades, por ejemplo, el almidón, glucógeno, celulosa, pectina, que los encontramos en la papa o camote, por ejemplo. Esta clasificación química nos dice si el hidrato de carbono nos proporcionará energía digestible o para ser utilizado como alimento para la microbiota, que son los no digeribles o resistentes. Por lo tanto, los hidratos de carbono también pueden clasificarse nutricionalmente. Los hidratos de carbono digeribles, también llamados hidratos glucémicos, se les dice así porque generan los famosos picos en sangre o se eleva la glucosa, cuestión fisiológica normal donde se absorbe en nuestro intestino delgado para generar energía a nuestras células y regulados a su vez por la insulina. Por ejemplo, la glucosa, lactosa y sacarosa son las moléculas más pequeñas de las que hablamos, las mono y disacáridos, y son reguladas también por los hidratos de carbono no digeribles, resistentes, conocidos como la fibra dietética, por ejemplo, pectina, inulina, fructooligosacáridos, FOS, y el almidón resistente. A pesar de que los hidratos de carbono son la principal fuente de energía que tu cuerpo requiere utilizar, no es esencial para nosotros como las 9 proteínas esenciales. Recuerda tu capítulo de proteínas. Lo que significa que en realidad no necesitamos comer hidratos de carbono en demasía complejos y tampoco de los simples. Es decir, estos últimos tienen azúcares, ya que nuestro cuerpo puede crear azúcar a partir de proteínas y grasas, como una fotosíntesis que se llama gluconeogénesis en tu propio cuerpo. Sin embargo,
nuestros cuerpos sí necesitan de consumir de hidratos de carbono complejos, como ya lo había mencionado, llamados fibras dietéticas. Y por lo tanto es esencial incluir fuentes de estos y que sean altos en fibra dietética en tu dieta para que ayuden a mantener el equilibrio de nuestra microbiota intestinal, dando como resultado que nuestras evacuaciones sean normales y sin problemas de inflamación. Los hidratos de carbono que comes sirven como combustible de alto octanaje en tu cuerpo, ya que puedes usar la energía inmediatamente después de la digestión, pero para eso debemos saber qué calidad de hidrato de carbono le estoy proporcionando al cuerpo. Los hidratos de carbono formados a partir de proteínas y grasas en tu cuerpo sirven como combustible de bajo octanaje, ya que el proceso para formar los hidratos toma un tiempo antes de que puedas usar la energía. Y no queremos que nuestro cuerpo use proteínas de nuestro músculo para crear hidratos de carbono que podamos comer en su lugar, ¿verdad? Como dije antes, el cerebro necesita glucosa para funcionar. Depende de alrededor de 100 gramos de glucosa por día, aunque el cerebro pesa solo alrededor de 1.5 kilogramos, lo que corresponde aproximadamente el 2% de tu peso corporal, y utiliza aproximadamente el 20% de tu consumo total de energía. Así que, para una dieta de 2.000 kilocalorías significa que el cerebro necesita 400 kilocalorías. ¿Alguien ha estado en una dieta baja en hidratos de carbono? ¿Cómo te sentiste? ¿Tu cerebro funcionó como de costumbre? La mayoría de las veces es más difícil concentrarse y pensar con claridad cuando no se tiene suficiente energía. Nos ponemos de malas, irritables y estresados. Algunas personas hacen frente a esto mejor que otras, pero otras personas no. Y esto porque no se trata de suprimir o bajar a mínimas cantidades a los hidratos de carbono, sino de saber escoger la calidad de estos, su cantidad de consumo y combinación con los otros dos macronutrientes, grasas y proteínas. Cuando estás en reposo o haciendo ejercicios de baja intensidad, de baja cantidad en porcentaje de intensidad, tu cuerpo utiliza principalmente la grasa como fuente de energía. Por eso se llama zona quemagrasa. Pero no estás quemando la grasa, la estás utilizando. Pero tan pronto como la intensidad aumenta y deseas desempeñarte mejor, tu cuerpo comienza a usar los hidratos de carbono como fuente de energía para, al acabarse utilizar la energía muscular de las proteínas. Hablamos entonces de ejercicio cardiovascular. Es por eso que te duelen los músculos después de una sesión intensa de ejercicio y después de no haber hecho nada previamente a esto. Los hidratos de carbono almacenados se llaman glucógeno. Tu cuerpo almacena glucógeno en tus músculos y en un órgano importante, el hígado. Desafortunadamente, tu cuerpo es bastante malo para almacenar este glucógeno. Solo tiene alrededor de 200 a 500 gramos en tu cuerpo, dependiendo de tu masa muscular y si la trabajas. Cuanto más masa muscular, más depósitos de glucógeno. Estos depósitos de glucógeno duran alrededor de 1 a 2 horas cuando se hace ejercicio a una alta intensidad. Por eso es mejor ejercitarse que solo dejar al hígado esta tarea de almacenar. Si alguna vez has sentido que has golpeado la pared durante un ejercicio de alta intensidad, es cuando el depósito de glucógeno de tu cuerpo se está agotando y tu cuerpo está cambiando para usar la grasa como fuente principal de energía, lo que es un combustible de bajo octanaje. Por lo tanto, para rendir al máximo, debes alimentarte con hidratos de carbono todos los días y reconstruir esas reservas de glucógeno, pero más que eso, utilizarlas. Ahora sabemos por qué necesitamos hidratos de carbono, pero ¿cuánto realmente necesitamos? Bueno, se recomienda que a los adultos sanos consuman entre 45 y 50% de la energía total de los hidratos de carbono y el máximo debe venir del 5% de azúcares refinados, a pesar de que los azúcares no son un requisito, pero que están en todos lados, en restaurantes, en supermercados, con todos estos productos que proporcionan este tipo de azúcar y que no pueden ser ignorados. De la ingesta de hidratos de carbono total también se debe de obtener la fibra dietética diariamente y el promedio es de 27 gramos para la población latinoamericana, pero en el mundo es de 30 gramos. Quiere decir que aún nuestros platillos latinoamericanos contienen fibra, pero no sabemos integrarla y consumirla. Aquí puedes ver un ejemplo de cómo podría verse durante un día los hidratos de carbono, así como el contenido de fibra dietética. Ahora sabemos tanto por qué necesitamos los hidratos de carbono
como cuánto también se debe recomendar comer de estos. Entonces tenemos que ver qué tipos de hidratos de carbono debemos enfocarnos. Probablemente hayas oído hablar del índice glucémico, IG, y carga glucémica, CG. El índice glucémico nos cuantifica el aumento de la glucosa que se produce después de comer un alimento en relación a la cantidad de glucosa que tenías antes de comerlo. Para ello se hicieron varios estudios y evaluaciones. Seguramente esto te hará más sentido cuando te recuerde que hay un estudio de laboratorio donde te piden ingerir 50 gramos de hidrato de carbono y lo miden a las 2 horas de que éste se haya consumido. En promedio se hace en estas 2 horas la digestión y aparece ese índice en sangre. Pero ahora, un ejemplo en alimentos ricos en hidratos de carbono que se dividen en alimentos con índice glucémico alto, moderado o bajo son: uno alto, el melón. Quiere decir que el melón tiene la capacidad de producir un pico más rápido de azúcar que uno medio, como el kiwi, que no es ni tan rápido, pero tampoco es tan lento. Y uno muy bajo o bajo sería la manzana, o sea, tarda en hacer ese pico, pero lo hace. Ahora bien, la carga glicémica es un concepto más matemático que se obtiene a partir del índice glucémico y la cantidad de hidratos de carbono que se consumen. Se creó para representar ese efecto glucémico global total de una dieta donde se toma en cuenta el tamaño habitual de la ración que se va a consumir por esa persona. Esencialmente, el índice glucémico será nuestra herramienta de trabajo para que sepas qué comer y cómo combinar los alimentos. Así que no dudes en descargar tu tabla con esta información. Pero regresando al tema de combinaciones, es aquí donde hablaremos también de la fibra dietética. Si un hidrato de carbono contiene una alta cantidad de fibra dietética, se considera que es un hidrato de carbono que no causará picos elevados de glucosa. Al contrario, te ayudará a controlarla y mantenerla. Como se mencionó, las fibras dietéticas no pueden ser digeridas por las enzimas de nuestro cuerpo en el intestino delgado y grueso, y llegan al intestino grueso donde son fermentadas, pero ya por las bacterias propias intestinales, o sea, nuestro microbiota, nuestro microbioma. La evidencia muestra que las dietas altas en fibra, la dietética, se asocia con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y cáncer de colon. Es una buena idea comer hidratos de carbono naturales que no hayan sido procesados demasiado. No los podemos evitar porque al final existen. Los hidratos de carbono naturales contienen una gran cantidad de fibra dietética, como vitaminas, minerales y fitonutrimentos con efectos antioxidantes. La fibra ayuda a que se arrastren los desechos celulares, entre ellos el colesterol, oxidantes o restos de bolo alimenticio innecesarios en colon, protegiendo a este de enfermedades. La fibra te da saciedad y volumen, por lo que no comerás de más de lo que tu cuerpo te indique al sentirse satisfecho. Y recuerda, las fibras dietéticas son las partes no digeribles de los alimentos vegetales y se pueden encontrar en mayor proporción en su cáscara, como en algunas frutas, verduras, leguminosas, nueces, semillas, cereales integrales. Cuando se habla de hidratos de carbono procesados, básicamente son densos en calorías, pero no densos en estos nutrimentos. Esto significa que obtienes muchas calorías, pero no suficientes nutrimentos como vitaminas, minerales y la fibra dietética. Si comes muchos alimentos con altas cantidades de hidratos de carbono procesados, es difícil ajustar tu dieta con alimentos nutritivos y al mismo tiempo querer ganar estos nutrimentos, pero ganas sí más calorías de las que gastas. Ejemplo de hidratos procesados serían los azúcares refinados, refrescos, caramelos, pasteles, cereales endulzados con azúcar y papas fritas. Los estudios demuestran que cuando bebemos refrescos endulzados con azúcar o cualquier otra bebida rica en calorías, eso significa calorías líquidas vacías, tenemos a no reducir nuestra ingesta de alimentos sólidos, al contrario, comemos más. Esto significa que los refrescos son muy fáciles de consumir en exceso, lo que resulta en demasiadas calorías consumidas con respecto a la necesidad diaria, lo que causa aumento de peso a largo plazo. En conclusión, es una buena idea dejar de lado los refrescos en nuestras dietas o solo consumirlos ocasionalmente, teniendo en cuenta su alto contenido en azúcares y calorías. Y sucede lo mismo con las versiones sin azúcar, bajas en azúcar light o lit. Ojo con eso. En el fondo, ¿qué significa todo esto?
No tengamos miedo de los hidratos de carbono y aprende a distinguir entre ellos, sobre todo distinguir entre ellos. Solo asegúrate de elegir las opciones más saludables y no comer en exceso. Vamos a resumir. Los hidratos de carbono son el único nutrimento que puede dar energía a todas las células, incluyendo nuestras células cerebrales y glóbulos rojos. Los hidratos de carbono se consideran un combustible de alto octanaje. Los hidratos de carbono son necesarios para el desempeño físico. Se recomienda que el consumo sea entre 45 a 60% de la dieta que provengan de ellos. ¿Cómo se ve esto? Bueno, ya lo vimos, se vería como 2 tazas de verdura en tus 3 comidas principales, desayuno, comida y cena. Disminuye la cantidad si no eres físicamente activo o estás en una dieta de restricción calórica. ¿Qué más? Bueno, los hidratos de carbono son ricos en fibra dietética, vitaminas, minerales y fitonutrimentos. Los hidratos de carbono poco saludables son densos en caloría, pero no densos en nutrimento. Son los hidratos de carbono procesados. Muchas gracias por vernos.